Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a dibujar a Jin de Arcane con mouse en Photoshop. Usaremos el mismo boceto del video pasado en el cual pintamos a Jin con lápices de colores. Si no lo has visto o quieres intentar hacer ese tutorial, aquí les dejo el enlace del video. El boceto lo dejaré en la descripción y en el mensaje fijado. Si casi no has usado Photoshop, dejaré unas recomendaciones iniciales de cómo usar las herramientas en este tutorial. Si ya has usado Photoshop, puedes saltarte esta parte e iniciar en el siguiente capítulo. Recuerda etiquetarme en Instagram con tu resultado final, pues me encantaría verlo. Lo primero que hacemos es hacer una mancha. Vamos a este menú que hay en la parte derecha donde dice opacidad y bajamos la opacidad. Creamos otra capa y volvemos y aplicamos el mismo tono pero un poquito más centrado. Y bajamos nuevamente la opacidad. Y así lo hacemos por tercera vez y esto crea como una especie de difuminación. Como no tenemos una tabla y no tenemos presión, la forma de hacer esas difuminaciones con el mouse es esta. Sin olvidar que lo que sea líneas y todo tipo de colores siempre se aplican en capas diferentes. La herramienta pluma, que es esta, es con la que haremos la línea inicial sobre nuestro boceto. Para aplicarle la línea cogemos un color oscuro y empezamos a señalar así como lo estás viendo. Sin soltar el botón izquierdo del mouse, subimos o bajamos y vamos acomodando la curva. Luego aplicamos otra curva más. Una vez tenemos la cantidad de línea que queramos, damos clic derecho sobre esta en contornear trazado. Damos OK. Vemos que como teníamos un pincel mucho más grande, la línea quedó muy gruesa. Entonces vamos a escoger en pincel una línea más delgada, por ejemplo 1 o 3. Volvemos y escogemos la herramienta de pluma, clic derecho, contornear trazado, teniendo en cuenta que en herramienta diga pincel y en simulación de presión esté señalado el chulito. Ahora sí tenemos la línea, damos suprimir para desaparecer la herramienta pincel. Cuando hacemos la línea entera puede ocurrir esto que ves acá, entonces yo prefiero más bien hacerlo por partes así como lo voy a hacer en este momento. Elimino la línea y vuelvo y empiezo. Damos forma a la curva, clic derecho, dependiendo de lo que quieras, me parece que esta es una de las mejores formas porque tiene uno más control sobre la línea, aunque si lo quieres hacer con una línea más larga, claro, adelante. Y la ponemos una a una hasta que conseguimos una línea delgada y más precisa. Ahora veremos la herramienta de desenfoque gaussiano. Por ejemplo, a cualquier sombra que pintemos como esta, vamos a ir acá arriba donde dice filtro, desenfoque gaussiano y controlamos la cantidad de desenfoque que queremos en la mancha y damos OK. Una vez más creamos una capa y hacemos otra mancha dentro de la que ya teníamos y repetimos. Filtro, desenfoque gaussiano. Y OK. Esta es una forma con la que difuminamos sombras. Esta herramienta que hay aquí, que es para fusionar las capas, sirve para hacer algunos efectos, como por ejemplo lo que hago al final con los ojos. Y mira lo que puede hacer. Ya dependerá del efecto que quieras darle a tu personaje. Y por último, en esta parte donde dice suavizar, yo lo pongo en 54%, el flujo lo dejo en 100%. Esto sirve para hacer una línea retrasada que hace que sea más fácil tener precisión al aplicar la línea. Para algunas cosas es muy útil, aunque yo prefiero más bien para ciertas líneas utilizar la pluma, pero te puede resultar útil en algunas partes porque yo también lo voy a utilizar. Obviamente es muy útil cuando solamente utilizas el mouse, como en este caso. Es bueno mantener el orden, entonces por ejemplo yo utilizo bloques, un bloque de la chaqueta, un bloque de las capas de la cara, un bloque de las capas del cabello, entre otras, y las meto en grupos para mantener como un orden porque se va a llenar eso de muchas capas. Así como estás viendo ahí los organizamos. Es muy útil mantener el orden cuando los proyectos son tan grandes. Y ahora sí, comencemos con el tutorial.
Entonces, la imagen que utilizaremos de referencia puede ser con una foto escaneada, tomada directamente del celular, no importa porque esta imagen no se quedará viendo en el resultado final. Entonces, luego de que la configuremos el brillo de contraste para que se queden viendo las líneas y así poder hacer las líneas en Photoshop. Bueno, lo primero que vamos a hacer es delinear con la pluma, pero antes vamos a ir a la herramienta de pincel y vamos a poner un pincel delgado y con el color negro para hacer las líneas del contorno del rostro. Muchas de estas líneas se van a perder, entonces no hay problema si te equivocas colocándolas. Entonces la forma de poner la línea es que con la herramienta de pluma las vamos a poner cortas. Si quieres puedes intentarlas hacerlas largas, pero lo recomendable es hacerlas cortas por el control. Entonces una vez que ponemos el segundo punto, lo que hacemos es buscarle la curvatura. Le damos clic derecho y escogemos contornear trazado. Debes fijarte si simulación de presión está marcado y le damos OK. Tienes que fijarte que la herramienta esté en pincel. Debes intentar ser organizado y en una capa que solamente será para la línea vamos a hacer todo el trazado del rostro. ¿Por qué? Porque más adelante, como vamos a hacer cambios en la línea, entonces es bueno tenerla en una capa separada que va a ir en la parte superior para que vaya por encima del color y todo lo que vayamos aplicando. Así vamos delineando los ojos, la nariz, el cabello, los labios, todo el contorno, que no se nos olvide en ningún lado. Recuerda que después de aplicar la línea y haberla puesto, puedes presionar la tecla suprimir para quitar la herramienta de pluma para volver a empezar a hacer otra. Seleccionamos todo el contorno haciéndole la línea del cabello. Una vez tenemos la capa completa con el contorno, vamos en la misma capa a hacer los puntos de los ojos, lo que va a ser la pupila. Puedes hacerlo con la herramienta de selección o puedes hacerlo a pulso, como te quede más fácil. Yo para hacer algunos detalles utilizo el lazo poligonal, entonces con esa vamos a seleccionar alrededor de la cara para empezar a aplicar los colores base. El primer color que vamos a aplicar será el rosado. Recuerda tener una paleta de color. Yo utilizo unos cuantos y voy modificando dependiendo de lo que me vaya pidiendo el dibujo, la ilustración. Señalamos toda la base del cabello y aplicamos el color azul. Verificamos que en todos los lugares del rostro, por ejemplo aquí en la oreja, quede completo el color. Seleccionamos las cejas y también aplicamos un color café oscuro como una base. Todas estas bases debemos hacerlas separadas en capas diferentes para llevar control de todo lo que vayamos haciendo. Ahora seleccionamos los ojos. Recuerda que si son diferentes colores, no importa si es con el bote de pintura, igual es la primera capa, es la que menos se va a ver. Utilizamos el boceto original para seleccionar con el lazo poligonal los labios para aplicar el color base. Así tendremos más precisión en el contorno de los labios. Señalamos todo el color base de la chaqueta, teniendo en cuenta que en la parte de arriba es más oscuro que en la parte de abajo. Y sobre todo aplicando también los colores en los detalles de abajo de la chaqueta. Recuerda que debes aplicar cada color base en capas diferentes porque iremos trabajando con grupos. Luego le aplicamos también el azul a la base del tatuaje en una capa diferente también. Aquí añadimos algo que no puse en el boceto, que es esta parte del cabello donde va la sombra y estas líneas.
Creamos una nueva capa con la cual empezaremos a sacar un poquito la tridimensionalidad en el rostro. Vamos aplicando teniendo en cuenta dejar los espacios donde va la luz. Le subimos el tono como tirando más a rojo. Y a mano derecha le vamos bajando la opacidad para ir difuminando, ya que como no tenemos una tabla sino que es con el mouse, toda la presión será con el mismo tono. Y esta será la forma en que vamos difuminándolo. Ahora partes donde yo utilice el lazo poligonal para aplicar el color, pero tú puedes hacerlo a pulso con el mouse si quieres, pero te recomiendo que utilices mejor esa herramienta. Y así poco a poco vamos cubriendo todas las partes del rostro, el cuello, y si quieres puedes crear una nueva capa para hacerlo en la frente para ponerlo un poco más claro. Recuerda utilizar la opacidad para ir rebajándole el tono. Inclusive también en la oreja. Otro detalle que no añadí en el boceto lo hacemos aquí en esta parte del cabello. Echamos el tono azul y hacemos las líneas como siempre las hemos hecho con la pluma. Vamos a la capa de línea y borramos la inicial que habíamos puesto cuando estábamos haciendo por primera vez el cabello. Con un rosa más oscuro empezamos a oscurecer un poco los ojos. Luego a esa capa le bajamos la opacidad. Luego en otra capa oscurecemos solamente la parte de arriba para darle volumen a la sombra del ojo. Arreglamos un poco la línea parándonos precisamente en la capa de línea y vamos añadiéndole algunos brillos. Donde vas a poner los brillos que sea en una carpeta nueva y todos quedarán juntos en una misma. Si quieres puedes difuminarlos, o sea bajarle la opacidad y crear otra y volver y poner un poquito más de brillo. Y por supuesto recuerda hacer la sombra del párpado en el ojo. Entre otras sombras, bajamos la opacidad, devolvemos y delineamos. Con este rojo oscuro llenamos toda la parte blanca del ojo porque recuerda que el ojo no queda blanco totalmente y bajamos la opacidad.
Dentro de la parte que habíamos echado el rojo oscuro ponemos un rojo parecido como al de los ojos, que sea como un reflejo de este dentro del ojo. Y comenzamos con un pincel delgado a detallar más los ojos, agregándole las pestañas y otros detalles que, como puedes verlo en pantalla. Y en una capa nueva del rostro aplicamos una sombra que va alrededor de los ojos para dar la sensación de profundidad. Asimismo debajo del ojo y bajamos la opacidad. En una nueva capa aplicamos un tono más oscuro, precisamente en la misma parte donde acabamos de aplicar la otra, que ya la habíamos bajado en la opacidad, y a esta también le bajamos la opacidad. Y aplicamos otra capa nueva con un tono parecido al anterior, amarillo. Subimos la opacidad al tono rosa para mirar dónde vamos a aplicarle el siguiente tono, que es el amarillo, y lo aplicamos justo encima para luego en ambos bajar la opacidad y que sea un color uniforme para crear el tono piel. Verifica que quede bien en la cara, en las orejas y en el cuello. Recuerda que el primer color que aplicamos fue un color piel, luego aplicamos el amarillo y ya vamos a aplicar un tono rosa un poco más encendido. Y hacemos lo mismo que con los otros. Ahora señalamos con el lazo poligonal los orificios de la nariz y aplicamos un tono negro, puede ser un café oscuro. Recuerda que todo lo que vayamos haciendo lo vamos metiendo en capas nuevas. Después de haber hecho los orificios de la nariz, vamos a utilizar un café oscuro para darle volumen.
Recuerda no tapar los golpes donde va la luz. Luego de haber bajado la opacidad, damos con el café más volumen. Corregimos un poco el orificio derecho de la nariz. Ahora en la parte de la cara empezamos a aplicar un café claro para continuar con las capas de color que le están dando el tono piel. Primero fue el color piel, que era como un rosado claro, luego el amarillo, luego un rosado oscuro y ahora este café claro. Aplicándolo así por toda la cara, incluyendo los detalles del oído. Y con un café más oscuro empezamos a crear profundidad en algunas partes y volumen en otras, oscureciendo ciertas partes del rostro. Recuerda utilizar varias capas e ir bajando la opacidad. Seguimos corrigiendo la parte que nos faltó del boceto, añadiendo unas líneas y una base azul en el cabello. Con la herramienta de pluma organizamos la línea que separa la cara del cuello justo en esta parte. Así la bajamos un poco. Aplicamos un marrón claro o un café claro en el labio superior y bajamos la opacidad. Vamos a la capa donde inicialmente hicimos la línea para todo el rostro y borramos la línea del centro de los labios. Y luego con la herramienta pluma o a pulso volvemos y la hacemos que quede mejor. Inclusive si queda gruesa con el borrador podemos adelgazarla un poquito. Ahora nuevamente en el labio superior aplicamos un marrón o un café oscuro y bajamos la opacidad. Subimos un poco al tono del rosa y lo aplicamos en el labio inferior para darle volumen y aplicamos también además el brillo en los lugares donde esté la luz.
Con un café claro vamos difuminando la parte baja del labio y borramos las líneas que contorneaban inicialmente el labio que está en la capa de líneas, y oscurecemos un poco la parte baja del labio de nuevo con un marrón un poquito más claro. Y para terminar con esta parte de los labios añadimos unos pequeños brillos como líneas en la parte del labio superior. Luego vamos a la parte superior a las cejas y empezamos a hacer correcciones, añadimos a la línea y borramos lo que no creamos que sirva. Y encontramos la forma de oscurecerlas un poco, o sea, con el tono, el contraste. Luego con la herramienta pluma empezamos a hacer los detalles que van sobre las cejas, líneas que le dan forma a los detalles de la frente. Borramos lo que no nos guste y volvemos y delineamos hasta que encontremos una forma que quede completamente bien. Luego con la herramienta de lazo poligonal hacemos la forma de la sombra del cabello que se refleja en la frente. Esta la hacemos en la capa de la cara, en la parte de la frente. Ahí aplicamos un marrón oscuro y vamos a filtros y en desenfoque gaussiano aplicamos un poco de desenfoque a la sombra para que parezca un reflejo como una sombra real del mechón. Bajamos la opacidad y volvemos y oscurecemos una parte y volvemos y bajamos la opacidad, así vamos difuminando la sombra. Hacemos exactamente lo mismo con la sombra que se marca justo debajo del cuello, aplicándole también un poco de desenfoque gaussiano, completando así todos los lugares donde se forme una sombra y vamos bajándoles la opacidad y desenfocando donde se necesite. Cubrimos esa sombra que separa la chaqueta del cuello y terminamos lo de las sombras en esta parte del oído. Ahora creamos una capa nueva y aplicamos una base amarilla sobre el color piel que ya teníamos en los hombros. Hacemos lo de siempre, bajamos la opacidad.
Creamos otra capa y aplicamos un color rosado solamente en ciertas partes, así como lo estamos haciendo en este momento. Dejamos como unos espacios de luz y aplicamos en una nueva capa un color café oscuro, también haciendo lo mismo solamente en ciertas partes de los hombros. Equilibramos los colores en su opacidad y así creamos el color piel completo para esta parte. Para esta parte de la chaqueta voy a utilizar el lazo poligonal para sacar luces y sombra. Entonces tú siéntete libre de utilizar el mouse así libre o con esta herramienta, como te quede más fácil. Aquí comenzaré destacando las partes donde están las sombras. Recuerda que si quieres hacer el efecto de difuminación deberás crear una capa nueva y bajar la opacidad. Por ejemplo, yo aquí estoy aplicando todas las del mismo tono en una misma capa. En algunos puntos aplico color solamente con el pincel sin necesidad del lazo poligonal. Esto para ir creando como una difuminación y crear como el efecto de luz. También utilizo un tono más claro para empezar a sacar las luces. Una vez tenemos la parte más oscura del cuello, bajamos y empezamos a trabajarle los detalles al color más, poniendo bastante atención en los detalles, líneas y etcétera. Yo, por ejemplo, en esta parte utilizo el lazo poligonal para no salirme de la línea e ir creando la parte oscura de la chaqueta. Y repetimos una y otra vez el proceso de difuminación con la opacidad, creando nuevas capas y aplicando sombra donde se necesite y luego también aplicando la luz. Y sí, aquí empezamos a sacar ya todo lo que tiene que ver con las luces. Aquí también le manejamos un poquito la opacidad para volver a aplicar en otra capa otro poquito de luz sobre la que ya teníamos aplicada.
Aquí todo es muy parecido con las luces y las sombras, salvo este detalle que vamos a hacer que queda con un tono dorado. Este es un pequeño detalle que trae el brillo en la chaqueta. Luego empezamos a detallar esta parte de la chaqueta que tiene como 2 hebillas y 2 correas. Las hebillas tienen que quedar con un tono dorado y las correas van a quedar con un tono como gris. Aquí miramos cómo se trabaja parte por parte para que lo vayas copiando. Dentro de la parte gris aplicamos algo de dorado bajándole a la opacidad y oscurecemos algunos detalles donde lo vaya necesitando. Y nos apoyamos en el lazo poligonal para delinear la estructura de la correa, de los detalles de la chaqueta. Ya con eso terminamos la parte de la chaqueta completa. Continuamos en el cabello. Ahora seleccionamos esas partes con el lazo poligonal de los mechones del cabello para ir oscureciendo. Aquí en esta parte sobre la sombra del mechón en el cabello vamos a llenar porque en el boceto no lo habíamos hecho, entonces ponemos esta parte azul. Y en la parte izquierda del rostro lo que vamos a hacer es bajar un poquito la línea y llenamos esta parte con el tono piel nuevamente. Seguimos trabajándole a las líneas oscuras con el lazo poligonal y las vamos oscureciendo. Esto incluyendo la trenza. Y agregamos esta parte que nos faltaba en el boceto de la trenza. Teniendo la nueva capa seleccionada donde acabamos de aplicar esas líneas oscuras vamos a imagen, ajustes, tono y saturación y oscurecemos hacia la izquierda. En una capa nueva empezamos a aplicar en las partes donde había más brillo del cabello una capa azul un poquito más oscura y agregamos unos mechones que antes no teníamos. Esto lo podemos hacer de forma manual o teniendo un poquito más de control con el lazo poligonal. Oscurecemos esta parte en general dejando como unos visos de brillo donde va a ir la luz, terminando justo en la parte de la trenza.
Con la herramienta lazo poligonal comenzamos a aplicar en una capa nueva algunas partes donde van los brillos. Sin olvidar ir bajándole la opacidad a estos brillos del cabello. Luego de tratar la opacidad en este brillo en general, ahora ponemos unos brillos más generales y más pequeños en el cabello. Estos serán brillos más sutiles y más marcados que darán la forma a la parte del cabello. Ya para terminar con algunos detalles, vamos difuminando esta línea que va justo debajo de los labios para separar los labios en sí de la piel de la cara. Bajamos la opacidad y creamos una capa nueva donde vamos a ir aplicando algunos brillos sobre el labio. De igual forma comenzamos a aplicar unas luces alrededor de la nariz, entre el labio y la nariz. Reforzando además los brillos que habían de darle volumen a esta parte sobre la nariz. Aplicamos también justo en la parte baja de los ojos, en esta parte donde estás viendo en este momento, y recuerda, aplicamos luces, bajamos la opacidad y volvemos y aplicamos luces, así creamos como un estado de difuminación. Hacemos esto mismo en algunas partes de la frente, difuminamos bajando la opacidad y aplicamos nuevamente brillo más pequeños. En varias partes, en la parte del mentón y aquí en esta parte de arriba donde está la sombra del cabello también difuminamos y hacemos un desenfoque gaussiano como lo habíamos hecho antes. De igual manera hacemos un desenfoque gaussiano justo en la sombra que nos quedó faltando en el cuello. Terminamos sacando algunas luces así como en la parte del rostro, pero esta vez en los hombros. Y arreglamos un poco la línea del tatuaje, sea con el lazo poligonal o a pulso con el mouse. Luego aplicamos en el centro del tatuaje una especie de brillo que le dará volumen y alrededor empezamos a aplicar un tono más oscuro de azul. El blanco lo debemos haber difuminado con la opacidad así como lo habíamos hecho antes con varias capas. Y ahora comenzamos a aplicar unos brillos de una luz externa que va a dar justamente en el cabello, en algunas partes donde lo estás viendo, en la parte de la chaqueta y en la parte del hombro. Además de un punto en la oreja y otro punto justo en el rostro. La forma correcta de aplicar este brillo va a ser que lo vas a poner justo en las capas agrupadas donde está el cabello, otro en la cara, otro en la chaqueta y otro en el hombro. Como lo habíamos dividido así por grupos, entonces encontrarás en cada uno y esto lo aplicarás sobre cada capa para generar ese brillo. Luego vamos a desenfocarlo. Claro que no es necesario que sea en la capa de cada grupo, puede ser una capa superior que sobresalte todas las demás capas para que el brillo quede sobre ellas. Y añadimos algunos cabellos sueltos con esta iluminación que nos habían faltado.
Duplicamos el color base de la capa de los ojos. A esta capa le vamos a aplicar un desenfoque y lo vamos a combinar con una luz fuerte o cualquiera de las otras que hagan que se vean un poquito más contrastados con el rostro. Y para terminar hacemos la última sombra que nos faltaba del mechón del cabello que daba justo debajo del ojo y la desenfocamos como todas las otras sombras. Y este es el resultado final. No olvides suscribirte y etiquetarme tu dibujo en Instagram. Nos vemos en un próximo video.